Cordial saludo para todos. En esta oportunidad les voy a hablar del sistema cardiovascular y su farmacología. Vamos entonces a definir primero qué es la presión arterial. Es la medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Entonces lo vamos a mirar desde esta imagen de esta arteria. Acá en este caso la sangre iría por acá, este sería como el tubito. Entonces, en la medida en que esta fuerza, miren cómo está la flecha, o sea, hacia acá y tanto hacia acá. En la medida en que esta fuerza sea más grande, en este caso la presión arterial obviamente va a ser más alta. En cambio, si la fuerza que se ejerce es menos, entonces va a ser baja, es decir, va a haber hipotensión. Dice que a medida que el corazón bombea sangre al cuerpo, por eso la hipertensión está tan ligada al tema cardíaco, porque el corazón va a impulsar esta sangre. Si aquí en estas paredes hay más presión, por lo tanto el corazón tendrá que hacer más fuerza para poder impulsar la sangre hacia todos los tejidos. La hipertensión digamos que se puede medir, se puede cuantificar mediante dos números. Un número superior llamado presión arterial sistólica y un número inferior llamado presión arterial diastólica. La presión arterial es normal cuando está en 120-80 miligramos de mercurio, así se mide en el tensiómetro. Y hablamos de que el paciente es hipertenso, o sea, su presión arterial es alta cuando es mayor a 140-90. Y hablamos de prehipertenso, es decir, está con riesgo a sufrir de hipertensión cuando está entre 120 u 80 hasta 140-90. Entonces, cuando está en este intervalo, el paciente tiene prehipertensión. Las causas. Primero que todo, cantidad de agua y sal que usted tiene en el cuerpo. Si tenemos mucha agua, si nuestro cuerpo no elimina el agua, entonces acá va a haber más presión por mayor retención de líquidos. También la sal está totalmente relacionada con el aumento de la presión arterial. El estado de los riñones, porque como habíamos dicho, si los riñones no están evacuando constantemente ni con una periodicidad normal, entonces por ende va a haber retención de líquidos y eso va a aumentar la presión arterial. El sistema nervioso está ligado al tema simpático, es decir, al de la adrenalina, porque si estamos estresados, si estamos ansiosos, entonces vamos a aumentar la liberación de adrenalina y por ende se va a aumentar la presión arterial. También niveles hormonales, a veces la presión es muy alta en la medida en que vayamos envejeciendo, porque en la medida en que somos más adultos o llegamos a ser ancianos, los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos y esto hace que la presión arterial se eleve. Riesgos de sufrir hipertensión arterial, si usted es obeso, con frecuencia está estresado o ansioso por lo que ya había dicho anteriormente, toma demasiado alcohol, más de un trago al día para mujeres y más de 2 para los hombres, consume demasiada sal, tiene antecedente familiar de hipertensión, tiene diabetes o si fuma. El tratamiento no farmacológico, primero que todo consumir una alimentación cardiosaludable, ahí tenemos que incluir fibras, vegetales, ensaladas y alimentos que no contengan grasas, ya que las grasas, en el caso de que empecemos a comer muchas grasas que están presentes por ejemplo, en las comidas chatarra, en los fritos, y cuando pues digamos cuando ingerimos mucha grasa en alimentos que no es necesario, esta grasa se empieza a pegar de estas paredes. Y obviamente al pegarse de esas paredes se aumenta la presión que tiene que ejercer la sangre para pasar por la arteria. Es importante tener en cuenta que desde los 8 años de edad empieza a pegarse en esa grasita de las paredes de la arteria. ¿Por qué? Porque esta grasa, digamos que no se metaboliza, no se elimina y se va quedando ahí. Esto lo llamamos en un grado muy, digamos, muy grave o cuando hay mucha grasa, arteriosclerosis. Entonces ahí es donde se hace la angioplastia, que básicamente es algo parecido como a esta flechita, que lo que hace es colocar un dispositivo para ampliar este espacio y que pueda fluir. Es un riesgo gravísimo de muerte, entonces es importante que cuidemos desde ahora a nuestros niños, porque los niños están muy tendientes a comer muchos alimentos grasosos desde muy pequeños, comida chatarra como le denominamos nosotros. Bueno, tomar mucha agua.
hacer ejercicio con regularidad, al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico por día. Si fuma, dejar de hacerlo, porque el humo hace que el corazón le cueste más realizar el trabajo, es decir, el corazón tiene que hacer más fuerza para bombear y por ende pues puede haber más riesgo de hipertensión. Reducir la cantidad de sodio que consume, procure consumir al menos 1500 miligramos al día. Reducir el estrés, hay que evitar factores que desaten situaciones estresantes, es bueno probar con yoga, meditación para desestresarse y mantener un peso corporal saludable. Vamos a hablar entonces del tratamiento farmacológico. Primero que todo tenemos los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es importante definir que este sistema básicamente es un sistema hormonal que regula la presión sanguínea, el volumen extracelular corporal y el balance de sodio-potasio. Por eso entonces los medicamentos actúan directamente en ese sistema. Dentro de estos inhibidores hay otras clasificaciones. El primero, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 2 de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Se abrevian así, IECA. Estos medicamentos básicamente lo que hacen es evitar que una enzima que nosotros tenemos en el cuerpo produzca la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es una sustancia que lo que hace es estrechar los vasos sanguíneos y este estrechamiento de los vasos sanguíneos produce un aumento de la hipertensión arterial y por ende pues aumenta, digamos que el corazón tenga que hacer más fuerza para bombear la sangre. Dentro de estos medicamentos tenemos el captopril, que viene de 25-50 miligramos, acá lo podemos ver de American Generis. Tenemos el enalapril de 5 y de 20 miligramos, también de American Generis. Y otra marca, pues digamos que no es tan común, pero porque no está en el plan de beneficios, es el Quinapril, marca comercial Acupil de Pfizer, de 10 miligramos. La reacción adversa más marcada de estos medicamentos es que produce tos seca. Por lo tanto, es muy importante que pacientes asmáticos o con riesgo pulmonar no lo pueden consumir, está contraindicado en ellos, pues obviamente por lo que desencadena. Bueno, otra clasificación son los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, se abrevian ARA. Estos medicamentos básicamente lo que hacen es antagonizar solamente un receptor, que es el AT1. Este subtipo de receptor media las funciones conocidas de la angiotensina 2. ¿Cuál es la diferencia con estos otros medicamentos? Los IECA. La diferencia básicamente es que ellos dejan libre el receptor AT2 y este receptor tiene efectos antiinflamatorios, entre otras, digamos, cosas benéficas para el cuerpo. Adicional, tienen también otro beneficio y es que no causan la tos seca o trastornos del gusto que tienen los medicamentos IECA. Medicamentos acá en esta clasificación, los Losartán viene de 50 y de 100 miligramos, Valsartán de 160 miligramos, este es marca comercial Diovan, y Candesartán de 16 miligramos. La reacción adversa es que puede ocasionar una baja abrupta de la presión arterial y por ende pues digamos que esto acarrea mareo, cefalea. Bueno, otra clasificación son los inhibidores de la renina. La renina es una enzima digamos que es responsable del paso inicial y limitante de velocidad del sistema renina-angiotensina. Es decir, esta enzima participa en la producción de angiotensina 2, pero está muy al principio del proceso. Al bloquear esta enzima, entonces vamos a ocasionar la inhibición de producción de angiotensina 2. Y por ende, pues los beneficios de antihipertensivos. La reacción adversa de este medicamento es dolor de cabeza. Continuamos entonces con los inhibidores de la aldosterona. La aldosterona está relacionada, o sea, de una u otra manera, si hay exceso de esta, se retiene sodio, se aumenta la sal y el agua en el cuerpo y esto por ende produce hipertensión arterial. Estos medicamentos son muy usados también como diuréticos, ya que son ahorradores de potasio. La reacción adversa es dolor de cabeza. Medicamento de la espironolactona viene de 25 y de 100 miligramos en tabletas.
Listo, ya entonces culminamos los primeros que son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a hablar entonces de los bloqueantes de los canales de calcio. Recordemos entonces que el calcio juega un papel muy importante en el mantenimiento y regulación de la función cardíaca normal. Esto está relacionado directamente con la fuerza de contracción miocárdica que se altera por cambios en la entrada de calcio a la célula. O sea, el calcio está totalmente ligado con la contractibilidad. Entonces, estos medicamentos se dividen en vasodilatadores cardiodepresores. Estos lo que hacen es disminuir la contractibilidad, la frecuencia cardíaca y la conducción AV. Estos, por lo tanto, pues generan vasodilatación. Estos principalmente se emplean en la angina y como antiarrítmicos. Recordemos que la angina es como una presión en el pecho y esto da una sensación de falta de aire. Medicamentos, diltiazem de 60 miligramos y verapamilo, viene de 80, de 120 miligramos. Reacciones adversas, con el verapamilo está más ligado al estreñimiento y ya con los dos sedación. Los medicamentos vasoselectivos. Estos medicamentos tienen actividad vasodilatadora, periférica y coronaria, pero no tienen efectos cardiopresores. Las principales indicaciones pues sería como también en angina e hipertensión. Tenemos el anlodipino 5 y 10 miligramos, nifedipino de 30 miligramos. Este nifedipino es muy utilizado en mujeres con riesgo de parto prematuro. Entonces podemos ver en muchas fórmulas médicas este medicamento usado para esta situación. Reacciones adversas, somnolencia. Seguimos entonces con otra clasificación que son los inhibidores del simpático. Recordemos que el sistema simpático está relacionado con neurotransmisores como la adrenalina y esta adrenalina pues aumenta la presión arterial, causando hipertensión. Entonces tenemos unos que actúan sobre receptores adrenérgicos. Ejemplo, estos estimulantes alfa-2 que básicamente lo que hacen es ser agonistas de los receptores alfa-2 del sistema nervioso central y esta estimulación lo que hace es reducir la actividad del sistema nervioso autónomo periférico, es decir, bajar la presión. Tenemos el metildopa 250-500. Este medicamento es utilizado en las mujeres embarazadas cuando hay preeclampsia, o sea que tiene la presión arterial alta. Y tenemos también la clonidina en tabletas, la clonidina en tabletas. Estos medicamentos básicamente tienen de reacciones adversas todas las relacionadas con el sistema nervioso central, sedación, mareo, cefalea, fatiga. Bueno, tenemos entonces los bloqueantes alfa-1. Entonces estos bloquean el receptor alfa-1 quedando activo el alfa-2 y eso limita la liberación de norepinefrina. Tenemos acá la prazosina de 1 miligramo en tableta. Tenemos los bloqueantes beta. En esta clasificación tenemos los medicamentos propanolol de 40 miligramos y metoprolol de 50 a 100 miligramos vienen en su concentración. Estos son superiores a otros grupos porque tienen propiedades cardioprotectoras en pacientes pues con enfermedad coronaria y estos son de elección, por ejemplo en especial el propanolol también es utilizado como profilaxis de migraña. Bueno, bloqueantes beta vasodilatadores. En esta clasificación tenemos el carvedilol. En las reacciones adversas, sueño, dolor de cabeza e hipotensión ortostática, que es cuando uno se para, digamos estamos acostados, se para y siente como un mareo, como una sensación de desmayo o de caerse. Bueno, tenemos entonces otros medicamentos que son los vasodilatadores. Estos se clasifican en dos, en arteriales y venosos. En los arteriales tenemos el minoxidil, que este viene en tabletas y viene también en loción.
En este medicamento se identificó una reacción adversa y era que servía para la alopecia. Por eso vemos presentaciones en loción que se aplican de manera local, digamos en los hombres cuando hay calvicie, se aplica pues obviamente en el lugar y esto genera pelo. Y arteriales y venosos tenemos el nitroprusiano.